Doctor, buenas noches. No sube mucho. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo están, señores? Ah, Buenas noches, profesor. a ver, señores, vamos a continuar la sesión del día de ayer. Vamos a ya entrar, como les decía, ayer vimos un poco de lo que son principios de la norma, pero hoy día ya no entraremos directamente a ver los actos previos. Vamos a analizar en conjunto todo lo que conlleva a armar un expediente de contratación. Primero, antes de continuar, vamos como una noción previa, vamos a ver un poco lo que corresponde a los impedimentos. Vimos los principios. ¿Qué dijimos en un principio? Que era la posibilidad de poder cubrir cualquier vacío que podría existir relacionado a la norma. Y nos va a llevar mucho a nosotros al buen actuar, a la forma más idónea que nos permita a nosotros resolver un expediente. Y casi al final vimos algunas casuísticas que nos podían permitir a nosotros estar al límite del qué hacer, cómo comportarse y qué es la situación y cuál es el mecanismo o el mejor mecanismo que teníamos que desarrollar para poder ejecutar una contratación, sin estar viendo la norma todavía, solamente aplicando un principio y en muchas de las oportunidades, señores, aplicar lo que corresponde a un criterio razonable, a un criterio objetivo sobre lo que nosotros necesitamos y tenemos que desarrollar. Ahora, ya hemos visto principios. ¿Dónde se va a aplicar la norma? ¿En dónde vamos a desarrollar la aplicación de la norma de contrataciones? Vamos a tener tres ámbitos, ¿sí? Lo que hay que verlo es desde un punto de vista muy, pero muy práctico. Subjetivo, sujetos a quienes se le aplica, están bajo el ámbito de todo término denominado entidad. En otras palabras, toda entidad pública va a aplicar la norma de contrataciones, salvo excepción debidamente justificada. Ahí vamos a hablar de las normas de Caliwarma, por ejemplo, que tiene un manual de compras específico para lo que son sus alimentos. Vamos a poder advertir y verificar lo que corresponde no solamente a Caliwarma, sino compras de Perú Petro, donde tienen un registro de participantes totalmente diferente. O sea, van a haber particularidades. Reconstrucción con cambios, que si bien es cierto, está ligada a la ley 3225, que es nuestra norma en materia, también vamos a tener un flujo totalmente diferente para poder aplicar objetivamente los criterios esbozados para que se desarrolle el procedimiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo? La contratación de bienes, servicios, obras cuyas prestaciones son pagadas con fondo público. Siempre vamos a hablar de ello. Pero vamos a intentar desarrollar lo que más adelante vamos a ver con más detalle. Señores, cuando hablamos de bienes, ¿estamos hablando de una especificación o de un término de referencia? Vamos. Especificación técnicas. Términos de referencia, Especificación, ¿verdad? especificación técnica, correcto. A ver, quiero ver si lo puedo agrandar para saber quién me habla. Ya. Especificación técnica. Servicios va a ser término de referencia. Y dentro de los servicios vamos a encontrar qué tipo de servicios. Servicio en general y servicio de consultorías. Consultoría en general, consultoría de obra. Y las obras es una obra como tal. ¿Cuál es la diferencia, señores? Que cuando hablamos de obra, ya no estamos hablando de una especificación o un término de referencia, sino vamos a hablar de un expediente técnico, que tiene una forma de trabajo totalmente diferente a lo que vamos a ver en los otros expedientes. Y evidentemente, para poder llevar a cabo una contratación, tenemos que tener los recursos presupuestales necesarios para que se pueda ejecutar. ¿Puedo yo realizar una contratación si no tengo presupuesto?
¿Puedo realizar mi requerimiento sin presupuesto alguno? Esa sería mi primera premisa. ¿Podría o no podría? ¿Ustedes se pueden ir a la tienda a comprar sin dinero? No. No existe esa posibilidad. Y tampoco existe para el Estado. Entonces, cuando uno contrata o cuando hace un proceso de compra, tiene que sí o sí tener dinero. Porque si no tiene recursos, si no tiene el fondo, no tiene ningún sentido desarrollar un procedimiento de contratación. Así de simple y sencillo. Si yo no tengo presupuesto, mejor no hago nada porque sencillamente no tengo la posibilidad de adquirir y de comprar. Temporal. Los procedimientos de selección, sí, Gregorio. Muchas gracias. ¿Qué tan cierto es, profesor, que cuando al momento de que el Estado, bueno, yo como proveedor le vendo algo al Estado, qué tan cierto es que el Estado te demora en pagar? Hay una Bastante, manera, cierto. sí, es cierto, y hay una manera de poder deshacernos de ello, que nos pague inmediatamente, o sí nos tenemos que alinear a lo que diga el Estado. La parte normativa o la parte real. La parte real es que el Estado nunca te va a pagar al día. ¿Sí? Es pero muy raro que te pague dentro de lo que la norma te dice. La norma te dice 10 días debes estar ya pagado. Pero eso no es tan cierto porque en las realidades ese no es el factor común denominador. El común denominador básicamente es que te vayas a un pago de un mes en promedio. Entonces, el proveedor, si yo quiero verlo como proveedor, tengo que ya plantearme esa situación si yo le quiero vender al Estado. El Estado es un buen comprador, pero es un mal pagador, no porque no pague, sino porque se demora pagando. Y yo como proveedor, ¿qué puedo hacer? Podría solicitarle intereses legales a la entidad. ¿Qué tan conveniente es que lo hagas? Ese es el otro punto. Es conveniente que tú le solicites intereses legales a la entidad. Te soy sincero, dependiendo de la entidad con la cual y de la cuantía a la cual te estás refiriendo, a veces es bueno, a veces es malo. Evidentemente es un derecho y en otras veces, si estás en una compra muy chiquita, es una pérdida de tiempo. Va a depender mucho del sistema, del procedimiento, de la compra que estés realizando. Y si son compras menores, compras pequeñas, se han demorado y tú aplicas o quieres aplicar los intereses legales, sencillamente luego no te siguen invitando. Entonces es como que un tema estratégico tuyo saber si realmente lo vas a utilizar o no. En la pregunta concreta, demora. Que tienes un mecanismo, los intereses legales, que es todo un trámite, toda una gestión adicional. ¿Que O te va sea, a pagar? prácticamente Sí, el tendríamos que Estado tener un paga. capital adicional para poder resguardar, ¿no? Lo que pasa es que cuando como Estado o como proveedor, yo no estaría en la realidad evaluando el plazo legal de 10 días. Yo como proveedor diría, no, ¿sabes qué? Esta entidad me va a pagar en un promedio de 30 días. Al margen que voy a hacer el seguimiento, la llamada, la verificación de mi trámite, de mi pago, todo lo demás. Pero debo yo plantearme, ¿por qué? Como si yo soy una empresa y yo quiero saber realmente cuándo voy a tener un fondo, voy a tener un recurso, no voy a estar apegándome justamente a las fechas límites. Porque si yo voy a decir, no, ¿sabes qué? El 10 capitalizo nuevamente no, y con la nueva capitalización que tengo voy a volver a hacer otra contratación, no lo manejaría así. Porque eso me va a generar un riesgo, básicamente. No me va a generar un beneficio, sino eso literalmente va a ser un riesgo a la contratación que yo quiero realizar, a la venta que yo quiero realizar, en otras palabras. Muchas gracias. De nada. Ahora, esta parte que dice temporal, y viene un término muy interesante acá, temporal. Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la ley se rigen por la norma anterior. Un ejemplo puntual. En este procedimiento de selección que yo estoy llevando el día de hoy se ha convocado, está en la plataforma de CESE, se fue a desierto. Ya. Nadie pudo ganar el proceso no tuvo participantes o los participantes presentaron mal su oferta, se tiene que volver a lanzar. En el interín que se vuelve a lanzar, la norma cambia, pues, y dicen, no, ¿saben qué? Las ofertas ya no se presentan 5 declaraciones juradas, sino tienen que presentar solamente 2 declaraciones juradas a partir de la fecha. Entonces,
Es un ejemplo puntual. Ya no presentas 5, sino presentas 12. Entonces, el proceso que se va a derivar del proceso inicial ya no va a tener 5 o va a tener, o va a tener 2, porque voy a volver a convocar. Ah, no. Esa nueva norma, ese nuevo beneficio o los cambios que se han hecho se aplica de acá para adelante. Sí, pero yo voy a volver a convocar, ese proceso ya había terminado y lo estoy volviendo a reiniciar. No, tu proceso es único. Si nació hace 6 meses y todavía no lo has acabado, así se haya caído y tienes que volver a levantarlo, ya inició una sola vez. Y por lo tanto tú tienes que morir con esas reglas primigenias que nacieron, con las reglas que nacen. Por lo tanto, si han habido 5 anexos, esos 5 anexos se respetan hasta el final. Y si ese procedimiento de selección, ya esos 5 anexos no son muy relevantes, bueno, pues esa es la información que se tiene que cumplir, así sea o no sea muy relevante, porque son las reglas del juego y esas reglas no se cambian en el camino. Esa es la respuesta. Ese es el sentir de esa temporalidad. Lo que como se inicia el proceso, así muere el proceso. Y bueno, el proceso, por decir una forma de señalar morir, porque el procedimiento de selección va a tener diferentes etapas de terminar, firmando un contrato, cancelándolo, dejando sin efecto la suscripción de contrato. Van a haber diferentes acciones que vamos a analizar, pero esa es la temporalidad. Como nace, termina. Si hay cambios en el camino y esos cambios van a hacer que se incrementen o se eliminen documentos, será de allí para adelante. Pero el proceso que nació antes termina como nació. En el ámbito subjetivo dijimos entidades, pero ¿qué clasificamos nosotros como entidades? ¿Qué es lo que tenemos que señalar como entidades? Ahí vamos a poder ver a los ministerios, organismos públicos, programas, proyectos, poder legislativo, judicial, gobiernos regionales, locales, universidades, juntas de participación, empresas del Estado, Fuerzas Armadas y fondos constituidos total o parcialmente con fondos públicos. Todo ello es lo que tenemos que tener en cuenta cuando se denomina entidad. Y finalmente son los que tienen que cumplir la ley, reglamento y toda actividad a través de la plataforma del SEACE. Ahora, así como nosotros tenemos algunas acciones, también tenemos algunos impedimentos. Los impedimentos, señores, ¿quiénes lo tienen? ¿Las entidades o los proveedores? Vamos, Los proveedores. los proveedores. Un Los proveedor, proveedores. exacto, un proveedor que no está sancionado por el OCE, ¿podría estar impedido? ¿Qué opinan? Claro, si está sancionado por OSI está impedido. No, lo que les decía la sesión pasada. No es lo mismo que estés sancionado a que estés impedido. Yo puedo estar impedido, pero no sancionado. ¿Qué Sí, opinan? claro. Claro, Sí, porque el impedimento como tal es una condición que puede tener tu empresa o tu persona que no guarda ninguna relación con que tu RNP esté hábil o no esté hábil. Que se puede contrastar, es complicado, es difícil, en algunas oportunidades sí se va a poder realizar. El impedimento va a tener diferentes condiciones. Unas cuantas son las que les digo a continuación. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, ¿en qué consiste? Hay una restricción para que tú puedas participar en un procedimiento. Bajo esa premisa, tú vas a estar impedido para contratar con el Estado. No puedes ser participante, no puedes ser postor, no puedes ser contratista, ni puedes ser subcontratista. Esa es la figura en todo este escenario. Ahora, se aplica en cualquier régimen de contratación, ¿eh? Ahora, ¿a quién me refiero esto? No importa si estoy hablando de 3225, no importa si estoy hablando de un régimen especial de contratación, no importa si estoy hablando de una contratación menor a las 8 unidades impositivas tributarias. En cualquier escenario, yo estoy impedido.
¿Por qué? Porque algunos dirán, yo tengo un impedimento, pero como es una contratación menor a las 8 unidades impositivas tributarias, está excluida. Y como está excluida, no hay problema. No. En este caso del impedimento, aplica para todo tipo de contratación que se desea realizar. Ah, pero si habla de un procedimiento de selección, si se señala un procedimiento de selección, vamos a hablar de algunas condiciones particulares. Y ustedes me van a ayudar para empezar a entender algunos criterios que tenemos que tener claro. Señores, cuando se dice participante, ¿cuándo un proveedor se vuelve participante? Vamos creando las ideas, ¿sí? Cuando un proveedor se vuelve participante. Cuando cumple con los requisitos básicos del requerimiento. No, frío. Vamos a enmarcar un poquito más. Dentro de un procedimiento de selección, cuando un proveedor se vuelve participante. Cuando se escriben y se hacen. Exacto. Listo. Cuando yo me inscribí, voy a tener la posibilidad de ser un participante en un proceso. Simple y sencillo. No voy a buscar de más pies al gato. Así es. ¿Cuándo me vuelvo postor? ¿Cuándo me vuelvo postor? ¿Cuándo me convierto en un postor? Cuando ya cumplo los requisitos y participo dentro de la licitación. Cuando yo presento mis documentos. O sea, vamos a ir estableciendo. Yo tengo un proceso que me interesa. He buscado en internet, encontré un proceso que me interesa, me registré el proceso. Luego que me he registrado, veo las condiciones, las reglas de juego que son las bases. Me gustó, me presenté mis documentos. Desde que yo los he presentado, me convierto en postor. Simple. ¿Cuándo me convierto en contratista? Cuando ya accedo al contrato. O a la Cuando licitación. firmas el contrato. Cuando has firmado el contrato, te vuelves contratista. Y subcontratista, cuando el contratista que tiene a cargo una determinada ejecución, subcontrata con tu empresa para que tú puedas participar. Si ese subcontratista que está participando o va a hacer la ejecución de una prestación en tu entidad, tiene algún tipo de impedimento, momentito, lo separas. Si ese participante tiene impedimento, no debe participar en ningún proceso. Si el postor tiene impedimento, no se le puede adjudicar. Si es contratista o un postor adjudicatario que va a firmar contrato y tiene impedimento, así haya ganado, no puede firmar contrato. Si el contratista tiene un impedimento, firma contrato y ejecuta, no se le paga. Este es uno de los puntos más, pero más interesantes. Cuando hay un impedimento, no hay un reconocimiento, no hay absolutamente nada. Simplemente no se paga la prestación. Ahora, ¿en qué consiste? En justamente ver determinadas condiciones que van a hacer que el proveedor no pueda o no deba participar en un proceso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, en principio, en la opinión 160 me señala lo siguiente. Teniendo en consideración que en el ordenamiento jurídico nacional rige el principio de inaplicabilidad por analogía de normas que establecen excepciones o restringen derechos, los impedimentos previstos en el artículo 11 de la ley, al restringir la libre participación de los proveedores en las contrataciones públicas, no pueden extenderse a supuestos que no estén contemplados en dicho artículo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te dice en otras palabras? Señores, hay una lista de impedimentos. Yo no puedo apartarme de la lista. Lo que está en esa lista se cumple. No, pero este podría ser porque no. Solamente están impedidos los que dicen en la lista. Ah, muy bien. Pero ahí viene una pregunta que no tiene que ver mucho con esta parte, pero que se relaciona totalmente. Si tú sabes que no tienes impedimento, pero esa persona tiene una gran conexión contigo, de alguna manera es tu socio, así no sean documentos, pero todo el mundo sabe que ustedes trabajan juntos, por un principio ético tampoco deberían participar, porque al final
ya podrían estar inmersos en otro tipo de delitos al querer sacar la vuelta a cualquier impedimento a sabiendas que tienen algún tipo de vinculación que podría generar un favoritismo. Porque finalmente a eso apunta, señores, a eso apunta. No aplicable a los contratos vigentes. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo a dos escenarios un poco más sencillos que el impedimento. El día de hoy, no, en este mes un proveedor ha ganado 2 procesos en mi entidad. 2 procesos. El primer proceso firmó contrato el día miércoles. Y el día de hoy ha salido una resolución en la que lo han inhabilitado a ese proveedor. Y justamente el día lunes va a presentar documentos para firmar contrato. Y ya está inhabilitado. Pregunta, ¿el contrato que me firmó el día miércoles sigue siendo válido o ya no es válido? Tengo que anularlo porque está inhabilitado. El contrato del miércoles, ¿se mantiene o no se mantiene? ¿Es válido o no es válido? Yo tengo un proveedor que ha ganado 2 procesos en mi entidad. De uno de ellos firmó contrato el miércoles. Luego, el día de hoy, el OCE lo inhabilita. Inhabilita. Y el lunes iba a presentar los documentos para el siguiente contrato. Pregunta, ¿puede firmar contrato el día lunes, el día martes, luego que presente los documentos, o ya no? ¿O ya no puede firmar Ya documentos? no veo. Ya De mi no punto puede. de vista ya no puede firmar. Ya no puede. ¿Y el contrato que firmó? ¿Está bien o está mal que haya firmado? Está bien, Ese porque contrato Está todavía está. válido. es válido porque no hay impedimento de por medio. Hasta ese momento no hay inhabilitación de por medio. Lo mismo pasa con el impedimento. Es el mismo sentido en el impedimento. Si yo al momento de firmar contrato no he tenido no se me ha configurado ningún impedimento, perfecto. Si luego de suscribir el contrato, antes de suscribir el contrato, señores, antes de suscribir el contrato, no tuve ningún impedimento, lo firmo. Si después de firmar el contrato hay impedimentos, ya no puedo firmar nuevos contratos. Oye, pero estás impedido. Sí, estoy impedido de acá para adelante, pero no es de acá para atrás. Eso es lo que la norma te dice. Eso es lo que la norma te comienza a contemplar. Es la idea. Ahora, ¿a quiénes se le aplica? A autoridades y empleados públicos, a los parientes de los empleados, a las personas jurídicas vinculadas. ¿Cómo es eso que persona jurídica vinculada? Hay que analizar demasiado estos casos, pero yo tengo mi empresa. Me inhabilitaron a mi empresa porque se presentaron documentos falsos. Ya, pues, pero mi empresa tiene otra empresa. Ah, bueno, pues como esta otra empresa no está inhabilitada, voy a contratar con la otra empresa. No, no se puede, porque son personas jurídicas vinculadas. Si a mí me inhabilitaron, por defecto se está inhabilitando a la otra empresa. Miren cómo es la norma. La norma ya poquito a poquito lo que está buscando es que las empresas estén, o sea, no te saquen la vuelta. ¿Qué hacían las entidades, las empresas? Ah, bueno, inhabilitas, no hay problema, pues me creo otra empresa y sigo contratando. Luego esa inhabilitación quedará sin efecto. Bueno, pues eso ya poco a poco la norma ha ido intentando que quede de lado. ¿Para qué? Para que exista vinculación y sobre esa vinculación se puedan tener las empresas impedidas sin que puedan salir y contratar con el Estado, para que no le saquen la vuelta. Sancionados y demás. Cualquier empresa que está sancionada o una persona que está sancionada tampoco podría contratar con el Estado. ¿Quién no puede contratar con el Estado? Por ejemplo,
el presidente, los vicepresidentes de la República, los congresistas, los jueces, Supremo de la Corte Suprema, titulares y miembros del órgano de colegiado de los organismos constitucionalmente autónomos, en todo proceso, pero acá te pone una pausa. Mientras están en el cargo, no pueden. Y hasta 12 meses después de haber dejado el mismo. La señora Dina, después de haber dejado el cargo, en este momento ya no puede ser contratada. ¿Por qué? Porque está como presidenta. Dejando el cargo, tiene 12 meses de inhabilitación, de impedimento, y luego la pueden volver a contratar. Eso es lo que la norma te dice. Los ministros y viceministros también, mientras ejerzan el cargo y hasta 12 meses después, pero en el ámbito de su sector. Ah, o sea, si yo soy el ministro de Salud, ¿no me pueden contratar en el Ministerio de Salud? No. ¿Pero me podrían contratar en el Ministerio de Vivienda? Sí. Eso es lo que la norma te dice. ¿No tengo que pagar los 12 meses para el Ministerio de Vivienda? No. Me pueden contratar en el Ministerio de Salud, pero en el Ministerio de Vivienda es otro cantar. Los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales, en los casos de los gobernadores y vicegobernadores, el impedimento aplica en todo proceso de contratación mientras ejercen el cargo. Y luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste hasta 12 meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. O sea, si yo soy el gobernador de Lima y me voy a Loreto, ¿me pueden contratar? Sí, pero en Lima no. Depende de la competencia que tenga. Ojo, los jueces, los alcaldes, los regidores, el impedimento va a aplicar durante esté en su cargo y 12 meses después, pero en el ámbito de su jurisdicción. Oye, el alcalde en el departamento de Lima, ¿el alcalde de Lima puede trabajar luego en Lima? No, porque está con impedimento. Y luego, pero puede trabajar en otra entidad, en otro distrito de Miraflores? Sí, porque la competencia territorial es diferente. Ahora, veamos un poco lo que es el plan anual. Señores, ¿qué habíamos dicho? El plan anual es, de una u otra manera, como gestión, el principal instrumento de gestión de todas las contrataciones del Estado, de cada una de las entidades. Va a tener un alineamiento directo con el presupuesto y con la planificación que se esté desarrollando. Puntual. Y estos, como sistemas, se van a cruzar, se van a unir. Se van a unir para llevar a cabo la contratación que se requiera. El resultado va a ser la satisfacción del personal, la satisfacción de las personas en el tiempo. Ahora, es un documento, plan anual, que tiene solamente los contratos por un año, por un ejercicio fiscal. En el presente ejercicio fiscal se va a trazar todas las contrataciones que se requieren contratar y van a estar materializadas en tu plan anual de contrataciones, en tu registro. En el plan, el PAC, como instrumento para la programación, monitoreo y evaluación de las contrataciones, repercute en todos los resultados de la gestión. Señores, si yo tengo un plan anual en enero del 2023, a diciembre, ¿tiene que estar ejecutado al 100% o no tiene que estar ejecutado al 100%? Y la respuesta, señores, es que sí, tiene que estar ejecutado al 100% tu plan. Eso hay que tener muy presente. ¿Es obligatorio que todas las entidades? Sí, es obligatorio que todas las entidades tengan su plan anual y eso se formula directamente con la misma directiva 02-2019. ¿Por qué es integral, señores? Porque tiene, pues, en consecuencia, tiene como consecuencia el plan anual de contrataciones tiene todos los procesos de la entidad, por lo tanto, integra todos los procedimientos. Ahora, señores, ¿integra los procesos mayores y menores o solamente los procesos mayores? ¿Qué tipo de procedimientos integra? ¿Los mayores y menores o solamente los mayores? Cuando me refiero a proceso mayor o menor, ¿cuál es el límite para clasificar mayor y menor, señores? Vamos. El monto. El monto.
Eso es correcto. La cuantía me va a permitir a mí efectuar esa clasificación. Esa es la razón de ser. Mi cuantía me va a llevar a decir si estoy hablando de una contratación que supera las 8 unidades impositivas o que no supera, dependiendo la UIT también, evidentemente. Pero va a haber una excepción dentro del plan anual de contrataciones, justamente en donde se va a validar y se va a advertir cuando el procedimiento de contratación, cuando el procedimiento como tal, va a permitir que se incluyan procesos menores a las 8 unidades impositivas tributarias. ¿Que eso se puede? Sí se puede, pero es una excepción a una regla general. ¿Cuál va a ser esa excepción, señores? Vamos a ver, poco a poco. Principio que el Sistema Nacional de Abastecimiento es el que emitirá la regla de formular el plan anual. Hasta ahora no existe una regla más allá de la directiva que esté en el OCE. La disposición complementaria transitoria del reglamento de la norma te dice que el área usuaria tiene que adjuntar una descripción general de lo que necesita contratar. ¿Por qué tiene que adjuntar una descripción de lo que necesita contratar? ¿Cuál es la razón de ser de que adjunte, de que esté adjuntando una información adicional? Vamos, señores. Yo necesito valorizarlo. ¿Y cómo lo voy a valorizar si no tengo ni siquiera la idea de qué es lo que tú necesitas? O sea, yo tengo que tener al menos una secuencia, una descripción, algo que me dé esa información. La oficina de presupuesto y planeamiento participa para efectuar los ajustes de mi plan anual. Perfecto. De acuerdo al consolidado de necesidades y proyecto del plan anual de contrataciones. ¿Qué debo entender? De acuerdo a las reglas que emitirá el Sistema Nacional, el plan anual es una herramienta de gestión logística, es un instrumento de valoración de todos mis procedimientos de selección que voy a llevar a cabo en el transcurso de un año. Es formal y es público. ¿Qué yo les decía cuando hablábamos de principio de transparencia? Veíamos la publicidad del plan anual. ¿Qué es lo que yo les comentaba en ese aspecto? Que esa publicidad tiene que tener una oportunidad. Por lo tanto, si hay muchas postergaciones o hay muchas modificaciones de tu plan anual, ¿qué es lo primero que se está evidenciando? Que no existe una buena vinculación entre el Sistema Nacional de Presupuesto, el sistema de presupuesto, el sistema de planificación y tu sistema de abastecimiento. Por lo tanto, existe un problema de planeamiento que demuestra que no estás programando correctamente, que es la tendencia, por lo que visualmente se ve hoy en día. Integra todas las contrataciones cubiertas por el PIA, presupuesto de apertura, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento. Y me viene una pregunta acá, señores. ¿Un procedimiento de selección puede tener más de una fuente de financiamiento o solo puede tener un proceso, una fuente? Vamos. No entendí muy bien su pregunta, profesor. ¿Un procedimiento de selección puede tener varias fuentes de financiamiento o solamente puede tener una sola fuente de financiamiento? Un procedimiento puede tener varias fuentes de financiamiento, varios recursos presupuestales para poder ejecutarse. Oye, es una recaudación propia de la entidad porque hace un tipo de trámite que le genera ingresos. Ya, es tu RDR. No, te lo va a dar el Estado directamente para que tú lo ejecutes en el presente ejercicio, es tu RO. Ah, tu recurso ordinario. Entonces, sí puede haber un procedimiento que tenga RDR, tenga RO. Perfecto. Permite evaluar las metas institucionales a través de la ejecución del presupuesto. Perfecto. Permite evaluar las metas a través de la ejecución de tu presupuesto. Esa es otra forma de evaluar y de ver. Yo voy a verificar cómo vamos avanzando, cuál es la ejecución de tu plan anual, cuál es tu ejecución presupuestaria de tu plan anual, cuántos contratos has suscrito, cuántos contratos no has suscrito. Y ya allí voy a estar hablando de un plan anual debidamente motivado, debidamente verificado. Ahora, ¿qué instrumentos se utilizan para planificar justamente? Empezamos acá con una cadena chiquita, pero vamos a ver. Toda entidad, toda institución, entidad del Estado va a tener su plan estratégico institucional. El plan estratégico institucional se va a proyectar en un promedio de 3 años. Todo lo que yo necesito para poder cubrir una brecha de satisfacción. De insatisfacción.
esa brecha tiene que disminuir, y para que disminuya yo voy a tener mi plan operativo, mi POI, en la que yo voy a ver qué necesidades voy a poder cubrir, y sobre las necesidades que voy a poder cubrir, yo voy a ver qué bienes, servicios y obras requiero. Pero esos bienes, servicios y obras que yo requiero tienen que estar en su cuadro de necesidades. Tienen que estar materializados en el cuadro de necesidades de cada una de las unidades orgánicas, para que empecemos a hablar justamente de la identificación, la priorización de lo que yo requiero, para que puedas finalmente llegar a tu proyecto de presupuesto y eso, consolidado, sacar los procedimientos de selección que yo necesito, mi proyecto de plan anual. Proyecto, además, ese proyecto de plan anual va a estar ligado directamente a tu PIA, a tu presupuesto institucional de apertura. Ah, tú necesitas presupuesto por 5 millones de tu plan anual. Ah, ya, pero solamente tienes 4.500. Pucha. Entonces tu plan anual va a volver a tener un ajuste para que tengas la versión final del plan sobre el presupuesto que te están asignando. ¿Y quién te asigna? Dependiendo de la cadena, puede ser el mismo tesoro o, si correspondes a algún pliego, tu pliego directamente. ¿Para qué? El plan anual permite planificar y ejecutar las contrataciones, el cual se articula con el plan operativo institucional y el presupuesto institucional de apertura, PIA. Vamos a vincular, como les decía, los objetivos estratégicos, actividades, proyectos y tareas. ¿Cómo? Con los recursos que necesitemos, bienes, servicios y obras. Vamos a ver que yo necesito la expresión de mi plan operativo en términos de bienes, servicios y obras que se requiere para el logro de objetivos. Está bien. Yo quiero atender diferentes necesidades. ¿Con qué? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cuál es mi plan operativo para realizarlo? Ah, necesito comprar bienes, necesito contratar servicios, necesito hacer una gran obra. Perfecto. Esa es la materialización, esa es la forma de traducir tu plan operativo a tus necesidades. Ah, pero todos esos bienes, servicios y obras tienen que estar en tu cuadro de necesidades. Perfecto. Sobre esa información vamos a empezar a formular tu plan anual. Y allí vamos a ver una expresión palpable de cuánto va a ser lo que tú vas a necesitar, por cuánto va a ser lo que tú vas a gastar. ¿Y tienen que empatar en el presente ejercicio? No necesariamente. ¿Por qué? Porque las necesidades pueden variar, las necesidades van a variar en el transcurso del tiempo. Entonces, ese plan anual es dinámico a efectos de establecer, por ejemplo, un nuevo valor estimado. Puede ser dinámico para establecer justamente otro tipo de necesidades que se puedan tener, o la identificación de un proceso por relación de ítems que va a variar en el tiempo, porque de repente cuando pasó el tiempo en el procedimiento ya no necesitas 5 ítems, sino necesitas solamente 4, o no eran 5, necesitas 6. Entonces va a depender mucho de cómo va a fluctuar en el tiempo, pero tu alineación, tu planificación tiene que ser la más sensata, la más exacta posible. Y viene una parte muy interesante. Contenido del plan anual de contrataciones, su contenido. Vamos a ver acá y nos vamos a ejemplificar muchas de estas. ¿Cuál es el contenido del plan? Todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems en el caso de procedimientos según relación de ítems. Viene un término, señores, de agrupación. Señores, yo tengo que comprar mobiliario institucional. Escritorios, sillas, mesas, estantes. ¿Tengo que comprar estos productos por separado o tengo que comprar un solo producto? Vamos, ¿qué es lo más eficiente? ¿Comprar mesas, sillas, estantes en un mismo procedimiento de selección, pero de forma separada y ordenada, o todo como una gran bolsa? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la mejor manera? Tengo mesas, sillas, estantes. ¿Hago un solo proceso con un solo producto, un gran paquete para todo? ¿O un solo proceso con con varias agrupaciones pequeñas para poder comprar mesas, sillas y estantes de manera separada? ¿Qué es lo que más conviene?
Si ustedes fueran el logístico que tienen que decidir o definir. A ver, señores, ¿qué es lo que decidirían? La segunda opción que usted detalla. Claro, yo tengo que verificar por qué. Porque estas alternativas no solamente me van a permitir comprar, sino me van a permitir diversificar el mercado, ampliarlo, que se vea más atractivo, que participen las micro y pequeñas empresas. Entonces, desde allí viene una correcta formulación de mi plan. Los procedimientos que serán realizados por otras entidades, sea mediante el desarrollo de compras corporativas o compras por encargo. Ayer conversamos un poquito sobre lo que es una compra corporativa y un encargo. ¿Cuál es la diferencia? Corporativa, se unen varias entidades para sacar un solo proceso. O sea, yo soy Ministerio A, el Ministerio B, el Ministerio C. Cada uno va a comprar toners. ¿Se pueden juntar todos los procesos de toners? Sí, se pueden juntar. Ese sería el gran proceso de toners del Ministerio A, B y C. Entonces ahí vamos a hacer una compra corporativa. No tengo yo la capacidad de llevar a cabo un proceso porque no tengo el expertise técnico, el personal idóneo, etc, etc. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a encargarle el proceso a otra entidad que sí tenga ese conocimiento para que lo pueda desarrollar. Perfecto. Ahí estamos hablando de una compra por encargo. Ahora, si yo te digo que tengo una compra corporativa, pero esta compra corporativa tiene, esta compra corporativa como tal, tiene, tiene algunas entidades que no superan las 8 unidades, ¿es obligatorio o no es obligatorio que se incorporen? Depende, eso es gestión. Pero yo podría incorporar en mi plan anual contrataciones que no superen las 8 UITs, justamente porque la voy a hacer una compra corporativa, sí. Y ahora la pregunta me la haría al revés. Si yo sé que es una compra corporativa y mi proceso no supera las 8 UITs, ¿por qué tengo que incluirlo? Piensen como si fuera un sistema. Yo tengo que comprar 1 millón de toners, diferentes marcas. Una de las entidades solo necesita 50. 50 no sobrepasan las 8 UITs. ¿Por qué tendría que incluirlo en el proceso para que finalmente se convoque el proceso por 1 millón? ¿Por qué tendría que incluirlo? Vamos. Piénsenlo como si fuera un registro de un procedimiento. ¿Por qué tendría yo que incluirlo para que pueda luego llevarse a cabo la contratación? Porque si no, no lo van a aceptar. ¿Cuál es ese criterio? ¿Por qué lo necesitan? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, señores? Vamos. Por el monto, al ser corporativa, ya no entraría ya a un monto superior. Y si tú quieres incorporarla, ¿por qué? O sea, ahí va el tema. Si yo la quiero incorporar, sí tiene que estar en el plan anual. Oye, pero el monto es muy chiquito. Sí, pues. Pero tú quieres contratar y él se hace, ¿qué tiene que hacer? Reflejar la cantidad total de lo que tú necesitas, ¿correcto? O sea, como compra. Si tu compra es de 1 millón, tú tienes que tener el millón completo. Y si esta entidad tiene 50 unidades nomás,
O tú decides si haces 1.000.000 menos las 50 o haces el millón completo, pero no puedes dejar a esos 50 fuera. Y si no lo puedes dejar esos 50 unidades afuera, tienes que incorporarlo dentro de tu plan anual para que luego la entidad que la va a consolidar como la compra corporativa lo pueda jalar en el sistema. ¿Se imaginan que no fuera así? No habría una forma, un mecanismo de que pueda jalar el procedimiento. Ese es el problema. Esa es la razón de ser. Ahora, viene la siguiente. Los procedimientos que no fueron convocados el año fiscal anterior. Los procedimientos que no fueron convocados el año fiscal anterior. Vamos a ver, la voy a poner así para que pueda usar un poquito más la pantalla y pueda escribir. A ver, vamos a ver. Listo. Sin relleno. Sin control. Yo tengo mi plan anual. Ya, vamos a hacerlo así. Yo tengo mi plan anual. Mi PAC. 2022. Tengo 50 procesos. Tengo 100 procesos. 50 se convocaron. 50 no se convocaron. 30 no se convocaron. 10 quedaron desiertos. 10 quedaron desiertos, pero ya no se requieren. $50, $30, $80, $80, $10. Perfecto. Empezaremos las preguntas acá. Estos 30 que no se convocaron, si los deseo convocar el siguiente año, ¿tienen que estar en el PAC 2023? ¿O ya no es necesario porque está en el PAC 2022? ¿Qué opinan? Esa es la primera pregunta. ¿Debe o no debe estar en el PAC 2023? ¿O ya no es necesario porque está en el PAC 2022? Sí debe estar. Tiene que estar. Por lo tanto, tiene que estar en el PAC 2023. Tiene que estar en el PAC 2023. La pregunta del millón, si no se convocó el año pasado, ¿tenía que quedar como no convocado en el PAC 2022? ¿O se tenía que haber hecho alguna acción, la entidad tenía que haber hecho alguna acción adicional? Antes que se acabe el año, claro está. Si no se convocó el proceso. Si no se convocó. ¿Debió quedarse en ese estado? ¿O debió haberse hecho algo? Vamos, ¿qué correspondía? Vamos solamente, llevémonos a la parte más práctica. ¿Se tenía que haber hecho algo o no se tenía que haber hecho algo? O sea, no convocó nada y ya me quedé con los brazos cruzados y así se quedó mi plan anual. ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Correcto. Eso es incorrecto. Esos 30 que no se Incorrecto. convocaron, esos 30 que no se convocaron, tenían que haberse excluido.
del plan. Esos 30 que no se convocaron tenían la obligación de excluirse del plan anual. Esa es la realidad. Si ya no los convoqué, antes que se acabe el año, antes de acabar el año, se debió excluir. Además, si lo quiero convocar en el 2023, debo incluirlo en el PAC 2023. Esto es lo correcto. Diez procesos quedaron desiertos, pero ya no se requieren. ¿Qué debió pasar acá, señores? ¿Se puede excluir o no? No, porque ya, Dale, eso es. No porque se fue tu audio. sí, no puede porque ya esto ya se convocó. Todo proceso que haya sido convocado ya no puede ser cancelado. Eso es correcto. Ya no puede ser excluido. Entonces, no se puede excluir. Pero ya no lo necesito. Entonces, ahí queda. No. Lo que corresponde es, debe cancelarse. Eso es lo que debe pasar. 10 quedan desiertos, pero ya no se requieren. Deben cancelarse. Vamos a cambiar acá, ven, ya, para que ver este escenario sin nada más. Entonces, yo tengo que ver los escenarios que tengo dependiendo de la oportunidad que se vaya presentando. Y tengo que analizar qué es lo que corresponde en cada caso. Ojo con ello. Si el proceso, 10 procesos, se convocaron el 31/12 de 2022, pero y su adjudicación es en el 2023, ¿debe o no debe incluirse en el PAC 2023? ¿Se debe o no se debe incluir en el Plan Anual 2023? 10 procesos se convocaron el 31 de diciembre y su adjudicación es para el 2023. ¿Debe o no debe excluirse en el Plan Anual de Contratación 2023? Vamos. ¿Qué opinan? ¿Debe o no debe? ¿Es necesario o no es necesario? Señores, si ya se convocó con el Plan Anual 2022, ya no tengo que volver a lanzarlo, salvo que tenga que volver a registrarlo en el SEACE y ahí es otro cantar. Los voy a adelantar un poco en esta parte. Yo tengo un procedimiento de selección con esta regla. Yo tengo un procedimiento con esta regla, ¿de acuerdo? El procedimiento de selección
se convocó el 31 de diciembre de 2022. Sí. Ese día se convoca. Ese día se convoca. Ese día se va a convocar el procedimiento. Ahora, en este día, que debería ser el día 17 de marzo, se tiene la siguiente regla. Se encuentran errores en las bases. La pregunta nace aquí. El 17 de marzo se encuentran errores en las bases. Y eso provoca una nulidad. Eso provoca una nulidad para que el procedimiento se retroceda hasta el momento donde ocurrió el vicio, que fue en la convocatoria del proceso. En la convocatoria me di cuenta que acá se ocurrió un vicio que no puedo dejar de lado, no puedo dejar pasar. La pregunta que me hago es lo siguiente: el proceso va a retroceder, ojo. El proceso retrocede por un error. Nulidad. El proceso retrocede hasta la convocatoria. Si el proceso ha retrotraído y tiene que volver a convocarse este lunes porque me quedo sin servicio, se desabastece todo, y el lunes tengo que volver a sacar el proceso, tengo que volver a adjudicar, por dar una fecha. El lunes 20 debo volver a convocarlo, 20 de marzo. ...2023, acá. Tengo que volver a convocar. La pregunta del millón. ¿Tiene que volver a estar en mi plan anual si lo voy a convocar acá o no? Vean, te convoqué el 31 de Sí, diciembre. debe. El 17 de marzo encontré errores, se puso una nulidad, se retrotrajo hasta el momento que ocurrió el vicio, antes de la convocatoria. Lo tengo que volver a convocar reparando ese lugar, reparando todos los vicios encontrados. Pregunta, ¿el 20 de marzo se incluye o no se incluye el plan anual para poder convocarse? ¿Se incluye o no se incluye? A ver, Gonzalo. ¿Se me escucha, no? Sí, te estoy escuchando. Sí, sí se incluye en el plan anual 2023. Exacto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando generas una nulidad, retrocedes como si nada hubiera existido. Y si nada hubiera existido, el 20 de marzo es como si tú por primera vez lo estuvieras incluyendo. Por lo tanto, en ese escenario tienes que sí o sí incluirlo, incorporarlo en tu plan anual de contrataciones. Es obligatorio, es necesario incluirlo. Bajo estas premisas, señores, ahora sí vamos a ver esta parte. Vamos a analizar esta parte. Aquellos, ¿qué dice? Los procedimientos de selección que no fueron convocados el año fiscal anterior. Ah, ya había un caso. Y aquellos declarados desiertos. Ah, el que declaré desierto tengo que volver a convocar. Siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria y se cuenten con el presupuesto. ¿Y por qué tengo que verificar el presupuesto? Porque tenía presupuesto para el año 2022, no tenía presupuesto para el año 2023. Ah, tengo que verificar el presupuesto para poder volver a lanzarlo. Eso es obligatorio. Por lo tanto, bajo esa premisa, yo tengo que efectuar
la revisión correspondiente, el chequeo necesario para poder sacarlo. Ahora, me dice también si fue declarado desierto. Ah, si se declaró desierto en el 2023 y el proceso lo convoqué en el 2022, por regla tengo que volver a incorporarlo. Eso es lo que me dice la norma. Tengo que volver a incorporar en el procedimiento de selección justamente estos alcances. Así que yo tengo que analizar ello. Aquellos procedimientos que durante el año fiscal anterior hayan sido declarados nulos. Ah, el casito que acabo de ver. Oye, el proceso se declaró nulo y se retrotrajo hasta donde se ocurrió el vicio. Ante la convocatoria. Perfecto, 31 de diciembre. Entonces, nunca lo convoqué porque tenía que reparar el vicio. Si nunca lo convoqué, ahora me toca convocarlo en el 2023. Y si lo voy a convocar, tengo que convocar el procedimiento sin ningún error y tiene que estar incluido en el plan anual de contrataciones. Entonces, ya la figura se me van de una manera muy particular, muy precisa. Me dice, aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior hayan sido declarados nulos de oficio, cuya necesidad persiste, conforme a lo manifestado por el usuario y se cuente con el presupuesto. Ah, o sea, tengo que verificar incluso que el presupuesto se tenga presupuesto para estos casos. Las contrataciones previstas en el literal F, el artículo 4, así como las literales D, E y F de la ley, del artículo 5.1 de la ley, asimismo debe incluirse contrataciones que se realicen en el marco de los convenios de colaboración de otras naturaleza análoga a los que hace referencia el artículo. ¿Qué te está diciendo? Que cuando yo tenga contratos o convenios de colaboración, esos convenios tienen que incluirse, pero no me cuesta ni un sol, tiene que incluirse de todas maneras. Eso es lo que la norma me dice. Sí o sí, yo tengo que incluir esa clase de procedimientos. Ahora, las contrataciones que yo hago por acuerdo marco, pero acá es plan anual de contrataciones, no es un plan anual de procedimiento de selección. Por eso es que se incluyen convenios, se incluyen los procedimientos, se incluye todos los bienes del catálogo. En todo escenario se hace esa figura, hasta un monto que superen las 8 unidades impositivas tributarias. Oigan, pero eso no me exige el acuerdo marco. El acuerdo marco tiene otros parámetros, otra regla, probablemente. Pero para el plan anual se incluye todos los procesos que superan las 8 unidades impositivas tributarias. Eso es lo que la norma te dice. Y cualquier otra norma que se sujete a un régimen especial. Reconstrucción por cambios, lo que les comentaba sobre Caliwarma en sus tipos de procesos particulares. Existen sus excepciones, dependiendo sea la casuística o lo que se vaya presentando en el tiempo. Ahora, y lo que tengo que tener presente, señores, a un año antes, siempre verificando, los usuarios verifican su cuadro de necesidades, hacen su descripción general, logística en coordinación con el usuario consolida, valoriza, presenta su cuadro de necesidades, a presupuesto para que lo incluya en el proyecto institucional de apertura. El proyecto se informa a los usuarios para que prioricen de acuerdo con las actividades y metas, y logística en coordinación con el usuario determina el monto estimado. Vean que acá hablamos de un monto, no hablamos de un valor estimado. ¿Y por qué? Porque acá es una proyección para poder determinar el procedimiento que yo necesite. Y se aprueba el presupuesto institucional de apertura y se ajusta a los requerimientos. Además de eso, ya tenemos mi aprobación del plan anual. ¿Y de dónde saco, señores, el formato del plan anual? Lo voy a sacar directamente del SEACE. El SEACE me va a dar las plantillas para poder, sacar la información que debo registrar y yo poder tener el detalle de cada una de ellas. Este Excel que ustedes pueden visualizar en pantalla lo vamos a ver más adelante cuando veamos SEACE, y allí vamos a efectuar el análisis que corresponde a cada uno de los casos. Ahora, en un esquema diferente se cuantifican las necesidades, se consolida el cuadro, se aprueba el PIA, y acá tenemos por etapas. Dentro de esas etapas yo voy a tener la aprobación del plan, la aprobación del PIA y tu aprobación del plan, que tiene un lapso de tiempo de 15 días hábiles. En posterior a dicho plazo, yo voy a tener una difusión, pero en dos mecanismos. El SEACE y el portal web de la entidad.
Eso es lo que yo tengo que analizar y lo que tengo que ver, ¿sí? Difundo dentro de los 5 días hábiles de aprobado y tiene que estar en simultáneo en el SEACE y en tu portal de entidad. Todas las entidades publican su plan anual. Solo que tienen que tenerse presente que al publicarse en el portal de la entidad no puede ponerse los montos de la contratación o montos estimados que se tiene. Porque esa es la figura, señores. Esa es la figura que se tiene que manejar. El valor de ese monto estimado también es oculto, no se refleja. Lo que se busca en toda premisa es que el proveedor o proveedores que se interesen en el procedimiento no puedan advertir el monto de lo que yo necesito. ¿Para qué? Para que de esa manera me brinde el mejor precio que puedan conseguir o que me puedan ofertar. Ahora, acá está. Siempre la aprobación de tu plan va a ser por el titular o por el funcionario que se le ha delegado. O sea, en otras palabras, el plan anual la aprobación de tu plan anual puede ser delegable. Eso es lo que me interesa más de esta lámina. Que esa aprobación puede ser delegable y ya la puede hacer el mismo titular o el funcionario que se haya designado. De la misma manera, antes se hablaba que habían 3 condiciones de una modificación, pero en realidad siempre fueron 2: la inclusión y la exclusión de las contrataciones. Ya sea por un tema presupuestal, ya sea por un tema de necesidad, ya sea porque se tienen que incluir nuevas necesidades o se tienen que excluir necesidades que no han podido avanzar en el tiempo. Tengo la inclusión y la exclusión. Y por otro lado, tengo la publicación, que se da dentro de los 5 días hábiles, tanto en SEACE como en web. Y debe incluir el documento que lo aprueba. En sencillo y en cristiano va por allí. Tiene que incluir los documentos que aprueban el plan anual de contrataciones. Y vamos a verificar, señores, una parte importantísima. ¿Quiénes son los responsables que intervienen en esta gestión? Ahí voy a tener planificación y formulación, desde el titular, el órgano encargado, el área usuaria, planeamiento, presupuesto. ¿Quién lo va a aprobar? El titular o a quien se le haya delegado. ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Quién es el responsable? El titular, quien se le haya encargado que haga la supervisión, la delegación para que pueda ejecutarse ese plan, el órgano encargado, el área usuaria. Y el seguimiento siempre va a ser por parte del titular. O sea, titular o quien sea el responsable. O sea, es responsable de la supervisión de mi plan, el seguimiento, que ese plan se esté ejecutando oportunamente, que se respeten las fechas, que se respeten los momentos. Ese es el criterio. Esa es la interpretación de tu plan anual. Vas a poder, el titular es el responsable para la supervisión y yo voy a tener la posibilidad de incluir y excluir. Y no existe una temporalidad, señores. O sea, no dice, la norma en ningún momento te va a decir tienes que efectuar una modificación, tienes que efectuar un seguimiento de tu plan mensual, anual, trimestral. No, no te dice. Ya dependerá de la gestión de cada entidad para saber cómo lo vas o no lo vas ejecutando. A mí, por ejemplo, me piden semanalmente estado situacional de los procedimientos de selección. A otra coordinación, a otra área, le piden estado situacional de tu plan anual. Y así vamos conjugando la información dependiendo la oportunidad que se va pidiendo, la oportunidad que se va destacando en cada uno de los casos. Ahora, respecto del plan anual de contrataciones, señores, ¿alguna consulta? Respecto del plan anual, ¿alguna consulta? Vamos, señores, listo. Cuando vamos a la siguiente lámina y les hago la primera pregunta. ¿Quién es el responsable de todos los sistemas administrativos? Una pregunta general, simple y sencilla. ¿Quién es el responsable de todos los sistemas administrativos? Señores, cuando hay una compra irregular en el Estado
cuando hay una compra irregular, la pregunta que yo realizo es la siguiente. Ante una compra irregular, señores, en los medios de comunicación, ¿quién sale? ¿El jefe de logística, el especialista o el titular de la entidad? El titular de la entidad. El titular. Entonces, ¿quién es el principal responsable, señores? De una u otra manera, el que va a poner siempre la cabeza, o ni siquiera te puse la cara, pero la cabeza es el titular por todas las contrataciones que se van a realizar. Es el principal responsable. Y eso no va a variar. Es el que tiene inclusive muchas de las funciones que puede delegar para que se ejecute correctamente ese plan y de manera eficiente. Pero un plan anual va a estar una responsabilidad, se va a compartir en la medida que tengamos una claridad puntual sobre un aspecto fundamental. El área usuaria es la que ha planificado, ha proyectado, ha realizado todos sus requerimientos. Y por lo tanto, es el punto de partida. Si el área usuaria no pide, no requiere, no formula correctamente, no se puede hacer ninguna compra. Por lo tanto, ese usuario es el responsable, es uno de los principales responsables de que la contratación se haga de manera eficiente. Y no podrías comprar si no tienes una oficina de logística. Y la oficina de logística es el órgano encargado de las contrataciones, es el responsable en todo sentido de que la contratación se lleve de una manera adecuada, con arreglo de ley, sin mayor interpretación, sin mayor o menor interpretación de la que corresponda. Y los comités de selección que van a aparecer dependiendo de lo que la norma disponga para procedimientos de selección particulares. No necesariamente para todo proceso, pero sí va a aparecer para determinados procedimientos de selección. Ahora, ¿qué es lo que debo entender y qué es lo que quiero que se quede clarísimo? El área usuaria puede definirse de dos maneras fundamentales. Es la que pide y la que consolida. Señores, en una entidad del Estado, ¿todas las oficinas piden equipos de cómputo o solamente la pide una oficina? Vamos. En una entidad del Estado, ¿todas las oficinas te piden equipo de cómputo o solamente una oficina? Todos. Se Las hace por oficinas. todos. ¿Como requerimiento todas? ¿Eso es lo que consideran? Que No, entiendo que se hace una visualización si todas las oficinas la requieren y solo se pide para las oficinas que las requieren. Porque yo voy a... pueden haber Vamos a... oficinas que ya estén actualizadas con computadora y ser innecesarias. Ahora le voy a poner... Ya, bajo esa premisa, ustedes mismos me están planteando. ¿Existe una oficina que es la responsable del parque informático de toda la entidad? Y que debería ser la garita de control, si quieren verla, para saber si se está comprando correcta o incorrectamente. Sí, sí. Claro. Ahora, hago otra pregunta similar. En un servicio de limpieza, en un servicio de vigilancia, ¿todas las oficinas piden servicio de limpieza? Claro que no. Por eso tienes tus servicios generales, tu oficina de mantenimiento, que es la que se encarga de consolidar toda la necesidad para comprar. Y es esa la oficina que se convierte en área usuaria. No todas. Esa es la oficina que se convierte en área usuaria y es la oficina que es la responsable de comprar. Ahora, el usuario puede ser también el mismo, en la misma oficina que se encarga de, tiene una necesidad particular y es la que te va a formular el requerimiento. Pero esa oficina como tal tiene que tener el conocimiento técnico para que te pueda formular un requerimiento.
Ese es el otro punto. Ya no se habla mucho de que es el área que consolida, sino es el área que, además de consolidar, es porque tiene el conocimiento técnico puntual sobre la contratación. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Ahora, tiene que ser responsable. Hay una responsabilidad directa para formular su requerimiento. ¿Alguna otra oficina dentro de la entidad puede modificar su requerimiento o solamente ellos pueden hacerlo? Profesor, Sí, ¿me permite? Me ha hecho recordar a manera de una pequeña anécdota. Yo hace años, yo tengo dos carreras, tengo la carrera técnica y la carrera de administrador. Cuando ejercía mi carrera técnica, recuerdo que recogíamos los requerimientos de cada área del instituto. Entonces, quien detenía las compras era contabilidad. Por decir, si el área de suelos o el taller de edificaciones pedía una computadora, póngase una Pentium 4 en ese entonces que estaba de moda, o eran las mejores, decía al área de soporte técnico, ármelo una computadora Pentium 4. No, señor, pero no hay Pentium 4, hay Pentium 3, entonces repoténciala. Y sencillamente no se le daba la computadora que pedían, sino se le tenía que armar la computadora. Entonces se le preguntaba al ingeniero a cargo, ¿te sirve? Sí, está media caña, no es lo suficiente, entonces trabaja con eso y con esa te quedas. Y sencillamente el área de contabilidad era quien metía sus narices. Es algo que me recuerda a lo que usted está diciendo. Si alguien puede intervenir. claro. O sea, las intervenciones tienen que ser por especialidad. O sea, ahí tienen que ser la figura. Las intervenciones tienen que ser por especialidad. Lo más adecuado posible, porque finalmente es la única oficina, el usuario va a ser la única oficina que va a poder meterle mano a ese requerimiento. Ninguna otra lo va a poder hacer. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, otro tema muy importante es que estas oficinas van a ser las responsables de hacer el seguimiento y dar la conformidad. O sea, no es cualquier información, no es cualquier data la que ellos manejan, sino es la información de que ellos van a dar para que al final puedan supervisar lo que han pedido y puedan dar la conformidad de lo que necesitan. Es toda una gestión y es la única responsable. Tal es así que cuando veamos más adelante el tema de un procedimiento de selección, vamos a hablar de un usuario con capacidad técnica de poder absolver alguna consulta o responder algún requerimiento directamente del OCE. Y el OCE va a decir, ¿sabes qué? Puede ser logística, puede ser orden de contrataciones, pero yo no quiero hablar contigo. Yo quiero que el área usuaria me dé la información. Y textualmente te piden la información del usuario. Entonces, van a haber, pues, varios escenarios que se van a manejar en torno al área usuario. Y el órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones tiene una connotación totalmente diferente, si lo quiero ver desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el órgano encargado va a tener que realizar las actividades para la gestión administrativa de toda la compra. Va a encargarse de que se vea el trámite de perfeccionamiento de tu relación contractual. Va a encargarse de aplicar las penalidades a los contratos. Les hago la pregunta, ¿con qué insumo el órgano encargado va a poder aplicar las penalidades? ¿De dónde nace ese insumo para aplicar una penalidad? De las especificaciones y los términos de referencia. Ya, esa es una parte, porque obviamente tiene que estar claro. Pero a partir de allí, ¿de dónde más? El insumo tiene que dar del usuario. Algunas bases oportunidades va a ser el usuario, otras veces va a ser el almacén, dependiendo del producto.
Pero ¿cómo yo voy a decir? Si ustedes ven la lámina anterior, supervisa la ejecución del contrato. ¿Esa supervisión cómo es? ¿Visual? No, tiene que ser al final documentada. Tiene que haber un documento que acompañe tu conformidad y te diga, oye, esto se hizo conforme, se cumplieron con las reglas. Yo no he dicho, pero, y yo no tengo, ¿por qué tengo que calcular la penalidad si yo soy el usuario? Nadie te ha pedido que calcules nada. Yo te estoy diciendo que me digas las cosas claras para que yo pueda saber, tener el insumo de poder efectuar una aplicación de penalidad según sea el caso. Entonces, ay, ¿por qué te aplicaste la penalidad? Ah, porque te habíamos dicho que hagas un trabajo y llegaste tarde. Y esa tardanza tenía una tabla de penalidad y acá está la evidencia, la demuestra en el informe que me ha pasado el usuario. Ah, ¿y por qué el usuario te lo ha pasado? Porque el usuario me estaba haciendo una supervisión de por medio. Entonces, la aplicación de penalidad viene acompañada de un insumo. No es que el logístico se le ocurra cobrarte una penalidad. Pero me viene una gran pregunta, y viene justamente al comentario que me hicieron. Si el término de referencia en una compra minera de 8 bits no tiene fórmula de penalidad, ¿le puedo aplicar penalidad si se demora? Si se demora, ¿puedo aplicar o no puedo aplicar penalidad? Pero no hay fórmula de penalidad en el término de referencia. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Y contra qué le aplicas la penalidad? ¿Cuál es tu fórmula para aplicar de penalidad? Sería mi primera pregunta, ¿no? Yo soy proveedor, me aplicaste una penalidad de 100 soles. ¿Cuál es tu base para que me apliques esa penalidad de 100 soles? ¿Te demoraste? Está bien, me demoré. ¿Dónde dice que por demorarme me vas a cobrar penalidad? ¿Me podrías cobrar? Así te digo, es sencillo. ¿Dónde dice que le podría cobrar la penalidad? No se puede. En sencillo, pequeño, no puedo cobrar una penalidad sobre lo que no está establecido, porque yo estaría haciendo un abuso como entidad. Yo tengo que encargarme de hacer el procedimiento de pago. Ojo, tengo que elaborar el procedimiento de pago relacionado a un procedimiento, a un expediente de contratación, armar su expediente de pago para que este se pueda llevar a cabo. Tengo que verificar cualquier actividad de índole administrativo que se tenga que hacer. Ah, ¿y qué actividad de índole administrativo podemos estar hablando? Podríamos hablar. Ah, allí podemos ver lo que corresponde a la fiscalización. ¿Hay una obligación o no hay obligación de fiscalizar las contrataciones, señores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay obligación de fiscalizar los procesos? ¿Se debe o no se debe fiscalizar un procedimiento? Sí se debe fiscalizar. Sí se debe fiscalizar. Es obligatorio que se fiscalice y y sobre todo, no solamente es obligatorio, también es a todos los procesos. Ningún proceso se escapa. Hay que tener presente eso. Y toda persona que trabaja en el órgano de contrataciones tiene que estar certificada por niveles. Ojo con ello. Toda persona que trabaja en el órgano encargado de las contrataciones tiene que estar certificado. Sí o sí. Eso es lo que la norma te dice, es lo que la norma te manda. Es lo que se debe hacer. Certificación de sus servidores se realiza por niveles y perfiles. Y es un requisito para trabajar en logística. Punto. Fases de los procedimientos de contratación. Señores, vamos a verlo desde una etapa bien. Se planifica y se formula el requerimiento. Ya, perfecto. Mi expediente de contratación va a iniciar con el requerimiento. Dejemos eso en claro. Mi expediente va a iniciar con el requerimiento.
acá. Vamos a hacer una pequeña, bueno, ni tan pequeña, pero ahora vamos a hacer una línea. Y vamos a cambiarle un poco de color. Vamos a ponerla más gruesa. Vamos a mi expediente inicia en el requerimiento. Perfecto. ¿En qué momento culmina la etapa de actos preparatorios? Vamos. ¿En qué momento termina actos preparatorios? Estas actuaciones preparatorias. ¿En qué momento termina? Vamos. ¿En qué momento termina la actuación preparatoria? Para que inicie la etapa de selección. ¿En qué momento inicia la etapa de selección, en otras palabras? Cuando se lanza el proceso, Ya, perfecto. Esa es la respuesta. Con la convocatoria. Y acá tengo con el requerimiento. ¿En qué momento se termina la etapa de selección para que inicie la etapa de ejecución contractual? La con la adjudicación. firma del contrato. Con la firma del contrato. Con la adjudicación, tú sigues todavía la etapa selectiva. Ojo, acá es firma de contrato. Porque cuando tú firmas la firma de contrato, ya estás hablando no de un postor, sino de un contratista. Esta última es un poco más larga, pero finalmente va a llevar al mismo resultado. ¿Y cuándo acaba la ejecución contractual? ¿Cuándo acaba la ejecución contractual, señores? Vamos. ¿Cuándo estaría acabando la ejecución contractual? Liquidación del servicio. Liquidación. Ya, vamos a ver por acá ya. Hago otra idea, otro término, vamos. Otro término. Vamos, otro término, señores. Les hago una pregunta. A ver, ustedes me responden. ¿Se puede pagar y luego brindar la prestación? ¿Se puede o no se puede? No, No. ¿Alguien más? No, no. ¿Alguien más? Les voy a poner, ahora yo les pongo un ejemplo, ustedes me dicen si es correcto o es incorrecto. Cuando yo contrato pólizas de seguro, ¿pagas antes o pagas al final? Pagas antes. Se paga antes. Pagas antes. Cuando yo quiero hacer un arrendamiento del único local que hay en mi localidad y que cumple con mi necesidad, ¿sí? El otro también cumple, pero está lejísimos. 4 cuadras de diferencia que son las cuadras. Pero el proveedor me dice, yo te lo alquilo, pero eso sí, pago por adelantado, que es alquiler, ¿eh? ¿Es válido o no es válido?
Sí, es válido. Válido. Positivo. Claro. Entonces, si yo puedo hablar de liquidaciones se hacen obras, para empezar, liquidación de la obra, pero yo también puedo hablar acá sobre la conformidad y pago o el pago o el pago como tal, ¿no es cierto? Y todo esto, en cualquier escenario yo lo puedo englobar así. Cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones. Cuando ambas partes hayan cumplido con la totalidad de sus obligaciones. Allí es donde se termina el contrato. Ahí es donde se termina la ejecución contractual y no exista una controversia de por medio. Que eso sería lo más importante, que no exista una controversia de por medio. Puede ser con la conformidad, con la liquidación de la obra, con la conformidad y pago, perdón, con la liquidación de la obra, porque tienen que estar todo debidamente amarrado. Entonces yo tengo que tener en cuenta que cuando estamos ahorita, estamos hablando de la primera fase, segunda fase, tercera, y en cada una de ellas hay un hito con, con, eh, con hitos marcados dependiendo una forma muy general, pero me va a ayudar a mí, a partir de ahora, a establecer mi criterio de saber hasta dónde estoy llegando. Y por ahí me mencionaron que en la fase de selección se acaba con la adjudicación. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esa mención? Básicamente es porque algunos dicen, no, es que el comité de selección, ¿hasta qué momento actúa? Viene la siguiente pregunta. El comité de selección, que está por acá. Comité de selección. ¿Hasta qué momento tiene su expediente? ¿Hasta qué momento es responsable de la contratación? ¿Hasta que se firma el contrato? ¿Hasta que se firma el contrato es responsable? ¿O hasta qué momento? ¿El comité de selección es responsable de la firma de contrato? No, señores, porque ya inclusive ya lo hemos visto. ¿Quién es el responsable del trámite y perfeccionamiento del contrato? El órgano encargado de las contrataciones. ¿Quién es el responsable acá de firmar el contrato? El órgano encargado. ¿De qué es responsable? De conducir el procedimiento de selección. ¿En qué momento se termina la conducción de ese procedimiento? Cuando se consintió el procedimiento. Un proceso que queda consentido quiere decir que ya nadie lo puede apelar, nadie lo puede observar, no le puede hacer nada. Pero a partir de allí, yo puedo decir que se acabó la fase selectiva o no. Un proceso que ya terminó todo lo que tenga que hacerse en él se hace. ¿Puedo decir que ya se acabó la fase de selección o no puedo? ¿Es posible o no es posible indicarlo? Vamos, señores. No es posible, señores. ¿Saben por qué les digo? Porque el comité de selección tiene su función hasta que se consiente. Luego de eso, le pasa la posta a la oficina de logística. Y la oficina de logística se va a encargar del perfeccionamiento de contrato. Esa es su función. Esa va a ser su función. Por eso, bajo ese escenario, el comité de selección tiene una función dentro de dos fases. Ya lo vamos a ver por qué. Dentro de dos fases, dentro de estas tres. Y eso va a ser lo que se va a reforzar. Eso es lo que se va a indicar. Requerimiento, convocatoria, comité, firma de contrato, obligaciones.
Actuaciones preparatorias, estamos hablando que va a intervenir el área usuaria, va a intervenir logística, va a intervenir el comité, va a intervenir presupuesto. En selección, principalmente el comité, la oficina de logística. Ejecución contractual, principalmente el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones, dependiendo. Siempre vamos a ver esto como un depende de cada situación. Dicho esto, señores, ¿qué es el expediente de contratación? ¿Qué debo entender yo por expediente de contratación? Al conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sea de bienes, servicios u obras, que tiene que incluir todas las fases de contratación, en documentación hablando. Todas las fases. Y en esos documentos se encontrarán todas las actuaciones referidas a la contratación. No puede faltar absolutamente ninguna. Ojo con ello. Ahí los documentos tienen que estar absolutamente completos. Eso tiene que ser lo más importante en este caso. Señores, pregunta, siempre, ¿quién es el responsable de la custodia del expediente de contratación? ¿Quién es el responsable de la custodia del expediente de contratación? Vamos, señores, ¿quién se encarga dentro de una entidad de custodiar ese expediente? Profesor, ¿no sería logística y tesorería? Tesorería ve solamente los expedientes de pago, que es parte del expediente, pero no es el expediente en sí. Ojo, el expediente es un todo. ¿Te apelaron el proceso? Esos documentos tienen que estar acá. ¿Te elevaron el proceso? Los documentos de elevación tienen que estar en el expediente. ¿Te solicitaron una conciliación? Tienen que estar en el expediente. ¿En qué momento no tiene los documentos, no tiene el expediente logística? Cuando se lo pasa al comité. Cuando se lo pasa al comité de selección, no lo tiene logística. Lo tiene el comité. ¿Hasta qué momento? Hasta que se consienta el proceso. Después de esa etapa, regresa a la mano logística y logística no tiene por qué soltar el expediente. Algunas entidades dicen, no, pero es que nos toca una auditoría y el auditor nos ha pedido. Bueno, ya es un tema de gestión interna. Que no te voy a decir que no se lo vas a entregar, ojo, porque la verdad es que al momento de la gestión como tal, se lo vas a pasar, lo vas a ceder al expediente. Pero ya depende mucho de ti el orden, cómo esté foliado, cómo esté armado, cómo esté estructurado, para que todo quede debidamente sustentado y no se pierda ninguna hoja de ese expediente que puede traer problemas en el tiempo. ¿Pero por qué problemas? Porque finalmente todo es auditable, pues, y pueden haber muchos criterios de cómo esa auditoría o de cómo esa gestión se realiza. En estos documentos encontraremos todas las actuaciones. No va a faltar absolutamente ninguna. Eso también tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, el órgano de las contrataciones, salvo la custodia, lo tenga el comité. Como le dije, solo en ese momento lo que el comité tiene a cargo el procedimiento de selección, en ese momento se le presta. Se le brinda la custodia del expediente. Si se pierde, que se pierda en sus manos, no en la logística. Esa es la responsabilidad. Las dependencias de la entidad facilitan información relevante para mantener el expediente completo. A ver, un ejemplo de las dependencias de la entidad facilitan información relevante. Una información que sea relevante, señores. Más o menos lo mencionaron hace un momento. Una información que sea relevante. ¿Sabes cuál? Los comprobantes de pago. Porque yo tengo que acreditar que mi expediente está completo. ¿Qué debería tener después de la conformidad tu expediente? ¿Qué es lo que debería existir? La constancia de prestación. Todos los expedientes deberían tener su constancia de prestación. Porque la constancia de prestación se emite de oficio o de parte. Debería estar. ¿Qué otro documento debería estar? Los entregables. ¿Todo el entregable debería estar? No necesariamente.
Debería estar el entregable, la parte que sustenta que realmente el proveedor cumplió con la prestación. Porque, oye, y el entregable tiene productos, si tiene productos de más de 200 hojas, ¿tengo que poner todos en el expediente? No. Tú puedes decir que ese producto está en el usuario y el usuario te está dando la conformidad por ese producto. Pero eso sí, lo que yo te voy a manifestar es que con mi documento te voy a dejar claro que yo tengo la custodia y que todo se ha cumplido de acuerdo a lo que se ha requerido. Y eso sí te lo voy a poner por escrito, te lo voy a poner de una manera general, total. Contar con el expediente de contratación debidamente aprobado y la información del SEACE tiene que ser idéntica. Lo que yo voy a estar en el expediente y lo voy a registrar en el SEACE no puede variar. No puedo tener dos informaciones diferentes. Viene la primera pregunta. Señores, la información que está en el SEACE que yo he registrado no tiene firmas. ¿Eso es inválido o es válido? La información que he registrado en el SEACE no tiene firmas. ¿Eso es válido o no es válido? No es válido, profesor. Sí es válido, eso es correcto. Pero a pesar de no tener firmas, debe ser idéntica la información. No podemos estar hablando de información distinta. Eso tiene que quedar claro. Si yo estoy probando un documento sin firma, no hay problema. Pero el documento en mi expediente tiene que estar debidamente firmado. Y la norma dice que no hay ningún inconveniente con eso. Tienen que ser similares. Ojo con ello. Custodia, deber de colaboración y requisito para convocar. Si no tengo un expediente y ese expediente que yo tengo no está aprobado, lamentablemente no puedo continuar. Por suerte aquí hay un hito, porque el hito es que justamente ese expediente que está aprobado, que está debidamente aprobado, tiene un formato y el sistema, el SEACE, me pide como requisito para convocarlo. Me pide como, si no estuviera así, simplemente no se convoca. Y acá empezamos a ver un poco la información del requerimiento, del expediente de contratación. ¿Qué es lo que vamos a ver? El requerimiento indicando si cuenta con una ficha de homologación aprobada, si se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Señores, la última parte, catálogo electrónico de acuerdo marco, es un método especial de contratación, el acuerdo marco. Cuando digo listado de bienes y servicios comunes, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué tipo de procedimiento de selección estoy hablando? De una subasta inversa. En esos escenarios yo estoy hablando de una subasta inversa. Tiene que quedar claro ese criterio, señores. ¿Sí? Y vamos marcando. Listado de bienes y servicios comunes, subasta inversa. Cuando el procedimiento tenga ficha de homologación, vamos a hablar siempre de una adjudicación simplificada. Cuando en el procedimiento hablemos con ficha de homologación, siempre vamos a estar hablando de una adjudicación simplificada. Una adjudicación simplificada, señores. Ojo con esto. Cuando se trate de una ficha de homologación, ¿va a respetar los topes que dice la norma? ¿O ahí no hay topes? Superior a las 8 unidades, sí, para que sea un proceso. Pero tiene que respetar los 480.000 o puede ser un monto que supere ese valor. La respuesta es que puede superar. No hay inconveniente en el monto. Por lo tanto, al ser una ficha de homologación, siempre va a ser una adjudicación simplificada y siempre va a ser siempre va a ser un procedimiento que no importa la cuantía, se va a llevar a cabo como simplificada sin tener un tipo de elevación y va a ser mucho más rápido. Porque para obtener la homologación ya se hizo todo un procedimiento. El expediente de contratación tiene que tener el documento que aprueba el proceso de estandarización. Y vamos al sentido. ¿Qué es un proceso de estandarización hoy en día, señores? ¿A qué se refiere estandarizar? La norma cuando habla de un proceso de estandarización, a diferencia de la homologación, se refiere a que yo voy a poder contratar con una marca específica, siempre y cuando haya habido unos supuestos que deben cumplirse para que se pueda llevar a cabo.
Entonces si hay una preexistencia, porque es lo que te pide. ¿Yo podría comprar con una marca en particular y no buscar varias marcas? Sí, pero tiene que haber un informe técnico que lo sustente y todo eso tiene que estar en el expediente. Voy a comprar software. Perfecto. Pero la compra de software no se puede hacer por hacer. También para comprar software yo tengo que tener un informe técnico de evaluación de software y que tienen que estar debidamente sustentado. Señores, me pasó en un caso. ¿Qué es un consorcio para empezar? ¿O cuál es la finalidad de un consorcio? Vamos. Es un grupo económico que congrega a muchos negocios diversos. Por ejemplo, el consorcio educativo de la César Vallejo o el consorcio del grupo Intercorp. Ya. Finalmente, estamos hablando que es la unión de varias empresas para cumplir una determinada finalidad. En este caso va a ser lo mismo. Van a juntarse varias empresas o personas naturales o personas jurídicas con la finalidad de cumplir una determinada contratación. Pero acá tuvimos un caso particular, o al menos nos expusieron un caso particular en el que decían, yo he tenido el caso que hemos hecho se han presentado empresas con 3, 4 consorcios y han dividido al personal para que me brinden una determinada prestación. Por lo tanto, todos me han ofrecido personal y todos me han dado a mí al final el personal para que me brinden la prestación que yo estoy pidiendo. Pero cuando yo tenía que buscar la manera de gestionar los cambios y las modificaciones, como ya todos se habían comprometido en los cambios, nadie quería ceder tan fácilmente y a mí me generaba un problema. Oye, pero si el proveedor tiene un solo representante, sí, pues, pero a la interna, como son trabajadores y tienen una intermediación laboral de por medio, no me es complicadísimo hacer los cambios. Entonces, la entidad decide, entonces, ¿sabes qué? La norma te da una opción. Como puede pasar lo mismo, ponle un número máximo de consorciados para que no se consorcien tantas empresas. Y el término de referencia y especificación técnica puede tener justamente una, esa información. Puede tener justamente ese detalle donde se precise la cantidad de consorciados. Indagación de mercado. La posibilidad justamente de efectuar indagación. ¿Y por qué dice? Y su actualización. Miren, ¿saben por qué? Porque en el transcurso del procedimiento de compra va a existir muchas variaciones. Muchas variaciones, o pueden ser pocas, ¿ya? Pero van a existir cambios, van a existir consultas, van a existir observaciones, que no necesariamente estamos hablando de un procedimiento de selección, sino en la propia indagación, que que van a permitir que se tenga un término de referencia más pulido, más preciso. Y finalmente, eso va a requerir que tenga una actualización de promedio. Esa es la realidad. Esa es la figura real de eso. Y por lo tanto, se puede actualizar. Y puedes actualizar una vez, puedes actualizar las veces que sean necesarias, en la medida que no te entorpezca el proceso. Tiene que haber también un resumen ejecutivo cuando corresponda. No en todo procedimiento de selección va a corresponder un resumen ejecutivo, pero hay que analizar en cada uno de los casos cuándo es necesario y cuándo no es necesario ese resumen. Bienes, servicios lo va a tener, las obras no. El procedimiento puede tener un valor referencial dependiendo el tipo de objeto de contratación y un valor estimado dependiendo del objeto también. En algunos casos, el valor referencial no necesariamente es público y habrá un sustento de por medio. Todo procedimiento, todo proceso y todo expediente tiene que tener la certificación o la previsión presupuestal. Señores, la certificación presupuestal es para que gastes este año o el próximo. La certificación presupuestal, certificación de crédito presupuestario, es para que gastes este año o el próximo. Certificación de crédito presupuestario te sirve para que gastes en el presente ejercicio. La previsión presupuestal no te sirve para que gastes en el siguiente, sino la previsión es el documento que genera la reserva de recursos para que tú puedas canjear al año fiscal siguiente, en este caso 2024, por una certificación. El próximo año tienes un presupuesto institucional de apertura, entonces de ahí me van a dar. No, no es tanto que te den,
sino es que el presupuesto institucional inicial de apertura, ese presupuesto ya está contemplando las obligaciones contraídas por la entidad. Por lo tanto, eso ya se vuelve como dinero inamovible y lo único que tú vas a hacer es canjearlo. Oye, son las obligaciones. La previsión presupuestal me permite a mí cubrir todas las obligaciones que yo haya contraído en el tiempo. Esa es la razón de ser. Pero para que yo pueda utilizar esa previsión, tengo que canjear esa previsión por certificación. Sí, pero a mí me dieron una previsión y al año siguiente no pude canjearla. Bueno, eso está mal. ¿Por qué? Porque si te han dado una previsión y finalmente no la puedes canjear, es porque hubo una nulidad, te dieron un papel sin fondos. Y eso te puede generar hasta una nulidad en el proceso. Esa es la razón. Opción de realizar una contratación por paquete, lote y tramo, dependiendo la complejidad, dependiendo las características que mejor corresponden en cada uno de sus casos, que es lo más eficiente en ese tipo de contratación. Determinación del procedimiento. ¿Qué estamos contratando? ¿Qué tipo de procedimiento se va a realizar? Sistema de contratación y modalidad de contratación. Oye, ¿qué es un sistema de contratación? Vamos a hablar de subalzada, presunitario, esquema mixto. ¿Para qué sirve? Señores, el sistema de contratación, quiero que quedemos hoy día con la idea de que el sistema de contratación está relacionado a la modalidad de pago. A la modalidad de pago. Fórmula de reajuste cuando corresponde en el procedimiento. Declaratoria de viabilidad en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública y cualquier otra documentación que sea necesaria. ¿Cuál otra documentación puede ser necesaria? Planteando el caso, yo tengo que analizar que cualquier otra documentación que sea necesaria puede estar vinculada directamente a una resolución, una solicitud de aprobación, algo que sea 100% válido y preciso. Estoy en época electoral. ¿Puedo hacer publicidad estatal? No se puede. Pero sí tengo que hacerla porque es urgente, porque tengo que dar el buen inicio al año escolar, tengo que iniciar, pero estás en época, electoral. Pero tienes que hablar con las oficinas electorales y pedir que te exoneren y que te permitan publicitar. Esa es una documentación necesaria conforme. Perfecto. Necesito una estandarización. Documento. Necesito una opinión de legal. Perfecto. Todo tiene que estar en el expediente, todo tiene que estar debidamente documentado. Esa es la razón de ser. Esa es la gracia de este tipo de procedimiento. Señores, hasta esta parte, ¿alguna consulta? Hasta esta parte, ¿tienen alguna consulta sobre lo que hemos hablado? Plan anual, expediente, área usuaria, órgano encargado de las contrataciones. En mi caso, ninguna. Por mi parte, no, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. De acuerdo. Vamos a cerrar con esta parte. Y quiero que ustedes siempre tengan presente lo siguiente. El expediente de contratación tiene que tener como mínimo, para que sea aprobado, un requerimiento, determinación de un valor referencial o estimado, de un valor, monto, y de un presupuesto que lo avale. Esto es lo importante, lo trascendental, lo urgente que tiene que tener. Y lo puede aprobar, ya sea el titular o a quien sea delegado. Y no existe un documento como tal estándar para esa aprobación. Puede ser una resolución, puede ser un informe, puede ser un memo, puede ser un proveído, pero tiene que existir el documento de aprobación. Ojo con ello. Listo, señores. Vamos a quedar acá. La siguiente lámina ya tiene que ver con el requerimiento propiamente dicho. Vamos a avanzar con el requerimiento, con las partes. Yo les agradecería más participación de ustedes para poder enriquecer estas partes del procedimiento y de aquí nos vamos a volver a ver hasta el siguiente jueves. Profesor, Profesor,
¿Esta Sí. diapositiva las va a colgar o lo va a mandar al correo? Yo se las voy a pasar al instituto ahora y van a tener las diapositivas hasta esta sesión. Y Genial, la profesor. siguiente, sí, vamos a seguir avanzando, se las voy a seguir pasando. Muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Buenas noches.